Hola, soy Maritza Zambrano, estudiante de la Cátedra de Anatomía. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre el esqueleto del cuello, es decir, sobre las vértebras cervicales. La columna vertebral cervical está compuesta por 7 vértebras cervicales articuladas entre sí. Se designan sus nombres de superior a inferior, es decir, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. En primera instancia les voy a hablar sobre las características generales de las vértebras cervicales, luego les hablaré sobre las características específicas de la primera vértebra, segunda y la séptima. Lo que respecta a las características generales de las vértebras cervicales, cada vértebra cervical presenta o comprende lo que es un cuerpo, 2 apófisis transversas, 2 pedículos, 4 apófisis articulares, 2 láminas, una apófisis espinosa y un agujero vertebral. Lo que corresponde al cuerpo, el cuerpo es alargado transversalmente, más grueso anterior que posterior. Presenta 6 caras. La cara superior se encuentra limitada a cada lado por las apófisis unciformes. La cara inferior presenta 2 superficies biseladas que va a corresponder a las apófisis unciformes de las vértebras subyacentes, es decir, esta va a ser el área para la articulación de la apófisis unciforme. La cara anterior presenta una saliente vertical media, la cara posterior es cóncava y se encuentra limitado anteriormente por el agujero vertebral. Las caras laterales, cada cara lateral se va a implantar lo que es el pedículo y la raíz anterior de la apófisis transversa. Lo que respecta al pedículo, el pedículo se va a implantar en la cara posterior de las caras laterales del cuerpo, se extienden hasta las apófisis articulares. Aquí se va a formar lo que es el agujero intervertebral. El agujero intervertebral es el orificio situado entre los pedículos de 2 vértebras cervicales. Las apófisis articulares, estas forman una columna vertical ósea formados por la unión del pedículo, es decir, el pedículo va a unir esta apófisis con el cuerpo. Las láminas son más anchas que altas. Estas se extienden desde las apófisis articulares hasta la apófisis espinosa. La apófisis espinosa está formada por la unión de las 2 láminas, su vértice es bitubercular lateral. Las apófisis transversas está formada por la unión de una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior se implanta de la cara lateral del cuerpo y la raíz posterior se va a implantar del pedículo. Tanto la apófisis transversa con sus raíces, el pedículo y el agujero transverso van a permitir el paso de la arteria vertebral y la vena vertebral. Lo que respecta a la quinta y sexta vértebra va a permitir el paso del nervio vertebral. Cada apófisis transversa presenta en su cara superior un surco, la cual va a permitir el paso del nervio espinal. Este va a terminar lateralmente en 2 tubérculos, uno anterior y el otro posterior. El agujero vertebral es triangular con una base anterior ancha. Lo que respecta a las características específicas de algunas vértebras, les voy a hablar primero sobre el atlas, es decir, la primera vértebra cervical. La primera vértebra cervical está formada por 2 masas laterales que están unidas por medio de un arco anterior y un arco posterior. Las masas laterales presentan 6 caras. La cara superior se va a articular con el cóndilo occipital. La cara inferior se va a articular con la vértebra subyacente, es decir, la segunda vértebra cervical, conocida como axis. La cara anterior va a dar origen a lo que es el arco anterior
La cara posterior va a dar origen al arco posterior. La masa lateral soporta lo que son las raíces de la apófisis transversa. La cara medial, aquí se encuentra lo que es un tubérculo donde se va a insertar lo que es el ligamento transverso del atlas. El arco anterior presenta en la línea media anteriormente un tubérculo anterior que va a prestar inserción al músculo largo del cuello. Posteriormente se va a encontrar una carilla, la cual esta se va a articular con el diente del axis. Lo que respecta al arco posterior, en la mitad de la cara posterior se encuentra lo que es el tubérculo posterior. Este va a servir de inserción al músculo recto posterior menor de la cabeza. Posteriormente, a las masas laterales se va a encontrar lo que es el surco, donde va a pasar lo que es el nervio cervical y la arteria vertebral. Las apófisis transversas nacen a la mitad de la altura de las masas laterales. Están unidas por medio de dos raíces que circunscriben un agujero, es decir, el agujero transverso. Este agujero transverso, junto con las raíces, van a formar lo que es un tubérculo. Ese tubérculo va a permitir, allí se va a insertar lo que es el músculo rotador y flexor lateral de la cabeza y cuello. El agujero vertebral consta de dos partes, una anterior y la otra posterior. La parte anterior, aquí esta se va a articular con el diente del axis, y la parte posterior, este va a contener lo que es la médula espinal. Continuando con las características específicas de algunas vértebras, voy a seguir con el axis, que es la segunda vértebra cervical. Superiormente al cuerpo del axis tenemos lo que es el diente del axis. El diente del axis se va a articular con el arco anterior del atlas. El cuerpo del diente del axis presenta lo que son dos carillas, una anterior y la otra posterior. La carilla anterior se va a articular con el arco anterior del atlas, y la carilla posterior va a tener relación con el ligamento transverso del atlas. Las apófisis articulares, como les dije, son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Las carillas articulares superiores son ovaladas, y la carilla articular inferior tiene la misma orientación que las vértebras cervicales, es decir, las demás vértebras. Las láminas son gruesas. El pedículo se extiende desde las caras articulares superiores hasta el extremo anterior de las láminas. La apófisis espinosa, esta es voluminosa y termina en un extremo posterior bifurcado. Su cara inferior se encuentra excavado por un surco. Su cara superolateral presta inserción a los músculos oblicuos inferiores de la cabeza. La apófisis transversa está formada por la unión de una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior se va a implantar de lo que es del cuerpo, y la raíz posterior se va a implantar del pedículo. El agujero vertebral es más ancho que de las demás vértebras, pero va a ser más pequeño que la vértebra primera, es decir, del atlas. Por último tenemos a la vértebra prominente, es decir, la séptima vértebra cervical. Ya vamos a ver por qué es que se denomina vértebra prominente. Esta es una vértebra de transición, es decir, que va a estar situada entre las vértebras cervicales y las vértebras torácicas. Lo que respecta al cuerpo, el cuerpo presenta a veces en su parte inferior de las caras laterales una carilla. Esa carilla va a relacionarse con la primera costilla. Las apófisis transversas son más largas. El agujero transverso se encuentra atravesado por la vena vertebral. Las láminas son más altas que las demás, y la apófisis espinosa
presenta un solo tubérculo. Ese tubérculo va a ser largo y saliente que las demás. Por eso es que se denomina vértebra prominente. Y para darles un dato, la sexta vértebra cervical presenta una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Es que el tubérculo anterior de la apófisis transversa es más grueso y saliente que las demás vértebras. Bueno, eso ha sido todo respecto a mi explicación de este tema. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.